En junio de 2014, un equipo de investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lanzó un proyecto masivo. Su objetivo era responder a una pregunta sencilla pero difícil de resolver. ¿Cuál es el alimento más saludable del planeta? No buscaban opiniones ni tendencias, buscaban datos concretos. Analizaron 47 de los superalimentos más comunes, frutas y verduras que se nos dice que comamos a diario, y midieron exactamente la cantidad de potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, folato, zinc y vitamina A que contenían. También rastrearon la vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Cada alimento fue evaluado en función de los nutrientes aportados por cada 100 calorías. Los resultados fueron impactantes. La col rizada, kale, la favorita de todas las tiendas de alimentos saludables en América, obtuvo una puntuación de 49 sobre 100. Las espinacas, el legendario constructor de músculos, lo hicieron mucho mejor, obteniendo 86. Los arándanos, elogiados como el superalimento antioxidante definitivo, solo obtuvieron 11. Pero en lo más alto de la lista, sola con una puntuación perfecta de 100 sobre 100, se encontraba una planta que la mayoría de los estadounidenses modernos nunca han probado. No era una baya exótica del Amazonas ni una raíz de los Altos Andes. Era una humilde hoja verde picante que crece en arroyos fríos y poco profundos de todo el hemisferio norte. El berro. Según el análisis científico más riguroso jamás realizado por el gobierno de Estados Unidos, el berro es el alimento más denso en nutrientes de la Tierra. Y sin embargo, si entras en un supermercado estadounidense típico hoy, es probable que no lo encuentres. Verás paredes de col rizada y pirámides de manzanas, pero el rey de la nutrición es invisible. ¿Por qué? La respuesta no es una conspiración, es mucho más interesante y mucho más trágica. Es una historia sobre cómo construimos un mundo moderno que priorizó una métrica específica por encima de todas las demás y cómo esa métrica borró accidentalmente el mejor alimento que tenemos. Esta es la historia del fantasma en el pasillo de las verduras. Para entender lo que perdimos, hay que retroceder a una época en la que esta planta no era un fantasma. Hay que retroceder a las calles brumosas y manchadas de carbón del Londres victoriano. A mediados del siglo XIX, Londres era el corazón palpitante de la revolución industrial, pero era un lugar brutal para ser pobre. La clase trabajadora vivía de pan, té azucarado y grasas baratas. La desnutrición era rampante. El escorbuto, causado por la deficiencia de vitamina C, era una amenaza constante en los barrios marginales. Sin embargo, los victorianos tenían un arma secreta que llamaban el pan del pobre. Cada mañana, mucho antes de que el sol saliera sobre el Támesis, cientos de vendedores ambulantes se extendían por toda la ciudad. A menudo eran niños, algunos de tan solo 5 o 6 años, descalzos en el frío, llevando cestas de mimbre apiladas con frescos manojos verdes de berros. El grito de berros frescos, era la banda sonora de la mañana londinense, resonando en las paredes de ladrillo de fábricas y edificios de apartamentos. Por un solo penique, un trabajador de fábrica podía comprar un gran manojo. En ese manojo obtenían más hierro que una ración de espinacas, más calcio que un vaso de leche y más vitamina C que una naranja. Era un milagro nutricional. Los victorianos valoraban tanto el berro que construyeron infraestructura solo para alimentar a la ciudad. En Hampshire, a 80 kilómetros de distancia, se excavaron vastas redes de lechos de grava en los arroyos de tiza. No eran pantanos fangosos, eran sofisticadas granjas acuáticas de aguas cristalinas. El agua tenía que estar en constante movimiento, brotando de acuíferos subterráneos profundos ricos en minerales, fluyendo a través de los lechos para mantener las plantas crujientes y dulces. Incluso construyeron una línea de ferrocarril, la Midlands Railway, específicamente para transportar rápidamente este verde perecedero desde los arroyos hasta la ciudad. Se la conocía localmente como la Watercress Line, línea del berro. Imagina una sociedad que valoraba tanto una verdura que construyó un ferrocarril solo para transportarla. El sistema era eficiente. La cosecha se cortaba a las 4 de la manate, se cargaba en el tren de vapor a las 6 y se vendía en las calles de Londres a las 8. Desde el arroyo frío hasta el sándwich del trabajador en 4 horas, era el sistema original de la granja a la mesa. Y entonces el mundo cambió. Al amanecer del siglo XX, las poblaciones explotaron. Las ciudades crecieron hacia afuera, extendiéndose lejos de las líneas de tren.
Los sistemas alimentarios locales que habían alimentado a la humanidad durante miles de años comenzaron a tensionarse. Necesitábamos una nueva forma de alimentar a millones de personas que vivían a cientos, a veces miles de kilómetros de la granja más cercana. Necesitábamos una solución de ingeniería. En 1894, la Bury Seed Company nos dio una. Lanzaron una nueva variedad de lechuga, derivada de la Batavia francesa. Era densa, pálida y formaba una bola apretada y dura de hojas que se parecía más a un repollo que a una lechuga. Notaron algo extraordinario. Podías meterla en una caja, cubrirla con hielo picado y enviarla en un vagón de tren desde California a Nueva York. Cuando llegaba una semana después, tenía exactamente el mismo aspecto que el día en que se recogió. Como se enviaba bajo montones de hielo picado, la llamaron iceberg. La lechuga iceberg fue una maravilla tecnológica. Fue la primera verdura que actuó como un producto manufacturado. No se marchitaba, no se magullaba y se apilaba perfectamente en cajas. Era uniforme, predecible y duradera. En 1919, los estadounidenses consumían 4,1 libras de lechuga por persona al año. A mediados de la década de 1950, el consumo aumentó a 14 libras per cápita. La iceberg se había convertido en la verdura más consumida en América. Luego vinieron las verdaderas innovaciones. Whirlpool desarrolló la refrigeración al vacío en la década de 1950, eliminando el calor del campo inmediatamente después de la cosecha. Le siguió el envasado en atmósfera modificada. En la década de 1960, la lechuga iceberg podía mantenerse fresca hasta 28 días. Piensa en esto. Podías coger una lechuga en el Valle de Salinas de California, ponerla en un tren, almacenarla en un almacén, llevarla a un supermercado y dejarla en el frigorífico de un cliente durante un mes antes de que se la comiera. Este era el santo grial del emergente sistema alimentario industrial. A los supermercados les encantaba la iceberg porque era de bajo riesgo, alto beneficio y el inventario perfecto. Pero el berro era una pesadilla. El berro es 93% agua y sus tallos son huecos. Es una planta acuática que depende de la presión del agua para mantenerse erguida. En el momento en que lo cortas del arroyo, empieza a morir. Comienza a marchitarse en cuestión de horas. Incluso con la mejor refrigeración, tiene una vida útil de quizás 2 o 3 días, tal vez 5 si tiene suerte. En el nuevo mundo del transporte de larga distancia y los centros de distribución centralizados, el berro era una desventaja. No podía sobrevivir al viaje. Se marchitaba en la parte trasera de los camiones de 18 ruedas y se convertía en papilla bajo las luces fluorescentes de las vitrinas de los supermercados. Esa no es una pequeña diferencia. Es una diferencia 10 veces mayor en la vida útil para un sistema de distribución de alimentos construido alrededor de almacenes centralizados. Esa diferencia fue decisiva. Los supermercados necesitaban productos que pudieran permanecer en los estantes sin marchitarse. Necesitaban una apariencia uniforme y un suministro predecible. El berro falló en todas las pruebas. Cuando la Watercress Railway cerró en 1963 debido a los recortes de Beeching, el berro ya no pudo hacer el viaje de Hampshire a Londres. El transporte por carretera tardaba más. Los camiones refrigerados ayudaron, pero el berro seguía llegando marchito por los bordes. La lechuga iceberg prosperó. Se enviaba de California a Nueva York sin problemas, se apilaba perfectamente y se veía fresca durante semanas. Así que, el sistema tomó una decisión. No eligió basándose en el sabor o la salud. Eligió basándose en la logística. Reemplazamos la verdura que puntuaba 100 sobre 100 con una verdura que puntuaba 7. Esa es la puntuación real que la lechuga iceberg recibió en el estudio del CDC. 7, no 70. 7. La lechuga iceberg es 96% agua. Las hojas internas pálidas, la parte que la mayoría de nosotros realmente come, han sido protegidas del sol, lo que significa que casi no contienen clorofila, pocas vitaminas y muy pocos antioxidantes. Es esencialmente agua crujiente, pero era conveniente, y en el siglo XX, la conveniencia era el rey. En la década de 1980, el 90% de los cultivadores de berros de Gran Bretaña habían abandonado. Las 1000 hectáreas que alimentaban la Inglaterra victoriana se redujeron a 150 hectáreas. En Estados Unidos, el berro nunca tuvo siquiera una oportunidad. Fue relegado a una guarnición, una ramita verde en un plato elegante que apartabas para llegar al bistec. Cambiamos nutrición por vida útil. Cambiamos el alimento químicamente más complejo de la naturaleza por un contenedor de envío biológico. Y el coste de ese intercambio
apenas ahora está empezando a ser claro. Cuando hablamos de la dieta moderna, solemos hablar de azúcar y grasa, pero rara vez hablamos de la ausencia de densidad. Estamos comiendo más calorías que nunca, pero nos morimos de hambre por nutrientes. Hemos llenado nuestros platos con alimentos que han sido cultivados para ser duraderos, grandes y dulces, pero despojados de los compuestos amargos y complejos que nuestros cuerpos evolucionaron para desear. El berro es rico en un compuesto llamado isotiocianato de fenetilo, que le da a la planta su sabor picante. En estudios de laboratorio, se ha demostrado que este compuesto suprime el desarrollo de células cancerosas. Es una medicina poderosa. La lechuga iceberg no tiene nada de esto. Es segura, insípida y vacía. Cuando el CDC publicó ese estudio en 2014, los periodistas se apresuraron a encontrar a los pocos agricultores de berros que quedaban en el mundo. Un agricultor, cuya familia había estado cultivando berros en los mismos arroyos de tiza durante generaciones, simplemente se rió. «Llevamos años diciéndole esto a la gente», dijo. «Nadie escucha». La clase trabajadora victoriana no necesitaba un estudio del CDC. Sabían que el berro mantenía sanos a sus hijos. Un manojo para el desayuno proporcionaba más nutrición que cualquier otro alimento que pudieran permitirse. La Inglaterra victoriana tenía ferrocarriles que transportaban berros de Hampshire a Londres en 4 horas. La América moderna tiene almacenes que guardan los productos durante 2 semanas antes de que lleguen a una tienda. El sistema cambió, y el berro no lo hizo. La tragedia no es solo que dejáramos de comer berros. La tragedia es que olvidamos por qué los comíamos. Los victorianos no tenían espectrómetros de masas ni estudios gubernamentales, pero tenían una conexión con la tierra. Sabían que cuando se sentían débiles, cuando sus hijos parecían pálidos o cuando el invierno se alargaba demasiado, necesitaban el pan del pobre. Sentían el efecto en sus cuerpos. Hemos perdido esa sensación. Dependemos de las etiquetas y el marketing. Y debido a que el berro no tiene un presupuesto de marketing y no encaja perfectamente en un recipiente de plástico tipo concha, permanece invisible. Pero no está extinto. Los arroyos siguen ahí. La planta sigue creciendo tranquilamente en los lugares salvajes y húmedos del mundo. Todavía puedes encontrarlo en los mercados de agricultores o en los rincones especializados de las tiendas de comestibles de alta gama. No parece gran cosa. Suele ser un manojo pequeño y caro, envuelto en una goma elástica, con un aspecto un poco cansado. Cuesta $4, mientras que la lechuga iceberg que está al lado cuesta 2. Pero mira más allá del precio y las hojas marchitas. Esa humilde planta es una superviviente. Es un recordatorio de que la mejor comida no es la que se ve más bonita en Instagram o la que se mantiene fresca más tiempo en tu nevera. La mejor comida es la que lucha por mantenerse viva. El sistema se optimizó para la variable equivocada. Se optimizó para el camión, no para el ser humano. Pero tú no eres un camión. Eres un organismo biológico que requiere combustible. Y el mejor combustible de la Tierra te está esperando si estás dispuesto a buscarlo. Los sistemas se optimizan para lo que miden, no para lo que importa. Medimos la vida útil, la transportabilidad y el coste por libra. Olvidamos medir la nutrición. La verdura que puntúa 100 sobre 100 se convirtió en un artículo especializado escondido en los contenedores de las esquinas, mientras que la verdura que puntúa 7 se convirtió en el verde más consumido de América. Eso no es un fracaso del berro, es un fracaso de las métricas que elegimos. El berro no desapareció porque fuera inferior, desapareció porque el sistema que construimos estaba midiendo las cosas equivocadas. La próxima vez que estés en el pasillo de las verduras, pasa de las pirámides de manzanas brillantes y las paredes de lechuga iceberg envuelta en plástico. Ve a la esquina y busca el berro. Puede que no dure un mes en tu nevera, y puede que se marchite si no lo comes rápido, pero ese es el objetivo. Está vivo y está esperando ayudarte a sentirte vivo también. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las verduras en tu carro de la compra, por favor, suscríbete y dale a me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia y la nutrición que el mundo moderno ha intentado enterrar. Recuperemos nuestra salud juntos. El próximo tesoro de la bóveda de la naturaleza se revelará pronto.